productos, porque está visto que en este país los pobres son siempre los que pagan las tragedias. No hay tragedias en los fraccionamientos de los ricos, nunca. Lo que para muchos de nosotros fueron molestias, las colas en las gasolineras. En ese planteamiento de acabar con la desigualdad, de acabar con la brecha entre los pobres y los ricos, de acabar con la brecha regional del norte rico. ¿Qué cosas vamos a decir? Bueno, pues vamos a presentar la visión de México. La concentración del ingreso a nivel global ha seguido aumentando. Cada vez los más ricos son más ricos. Pobreza, donde hay más necesidad. Se tiene que terminar de aprobar la ley de austeridad republicana. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ese es un gran cambio y en esto nos están ayudando los legisladores. Imagen Excelsior. El sábado usted nos comentaba en su discurso allá en Minatitlán, que México estaba haciendo todo esto que usted describe, pero que había países entre los más ricos del mundo y Estados Unidos que no estaban haciendo nada. Que no han tenido oportunidades de trabajar ni estudiar y necesitan opciones para formarse y salir adelante. Porque nuestro campo es uno de los más ricos del mundo y nuestros campesinos de los más trabajadores. Ese gobierno, en el 94, ya hay 22 multimillonarios en la lista de los más ricos del mundo. Ik analizar que Lekin Anicono hace casi 300 años, Jacinto Canec dijo: los hombres ricos no saben de la tierra, ni del mar, ni del viento. Sinaloa, y están pidiendo a un auxilio también al señor Alfonso, la Guardia Nacional, ya que la municipal ni la estatal en ese aspecto no les están apoyando, no hay apoyo y pasan por ahí. Pues ¿qué empresa usa un avión así? La verdad que fue un exceso esto. Esto no debió hacerse, pues no debieron comprar este avión. Ya ni los más ricos del mundo y extravagantes ya no tienen. Ponía a Guzmán Loera en la lista de los más ricos de México, en los 10 más ricos de México y en la lista de los más ricos del mundo. Y yo creo que no obedecí. La revista Forbes o el grupo Forbes ponía a Guzmán Loera en la lista de los más ricos de México, en los 10 más ricos de México y en la lista y que lo vamos a lograr. Ya comenzó esta transformación en todo el país y es en beneficio de todos los mexicanos. Eso es lo que tiene que ver más con la justicia. Y los mexicanos nos caracterizamos por eso, por ser realmente fraternos, todos los mexicanos, hasta los más ricos, son solidarios, son muy pocos. Haremos con los pobres. Ahora no es así. Ahora podríamos decir que haremos con los ricos. Los pobres primero
de abajo y abajo los privilegios. No quiere decir abajo los ricos, abajo los privilegios, porque el que tiene un... Algunos ricos están indignados y atacan porque creen que ellos van a pagar este bienestar de los pobres. La pregunta es, ¿el apoyo a los pobres hará menos ricos a los ricos? Gracias, presidente. Yo no tengo confrontación con los medios. Son los medios, y no todos, pues la inmensa mayoría de los mexicanos. Algunos ricos están indignados y atacan porque creen que ellos van a pagar este bienestar de los pobres. La pregunta es, ¿el apoyo a los pobres hará menos ricos a los ricos? Gracias, presidente. Yo no tengo confrontación con los medios. Totalmente opuesto a ese dogma de que si les va bien a los de arriba, si les va bien a los ricos, les va a ir bien a los pobres. Mejor va a ir bien a los pobres. Mejor vamos a decir, si le va bien a los pobres, le va a ir bien a los ricos. Que eso es lo que estamos planteando. Dice que los ricos, que los que tienen el poder económico están en descontento y se pregunta cómo hacer llegar ese malestar que tienen los ricos hacia las clases populares. Mi pregunta es, señor presidente, el mundo del círculo rojo que no lo apoya a usted y que ese elemento va a ser que se desfonde su popularidad. Él saca el clasismo y dice que los ricos, que los que tienen el poder económico están en descontento. Con el compromiso de que los impuestos no se van a utilizar para hacer rico a nadie como era antes, que se hacían inmensamente ricos los servidores públicos, que apenas llegaban a los cargos de gobierno empezaban a amasar humilde de la gente pobre, apoyando de abajo hacia arriba. Les hablaba yo de cuánto destinan los países ricos para... No está al servicio de un grupo, no está al servicio de la delincuencia de cuello blanco, ni al servicio de la delincuencia organizada. El gobierno representa a todos, a ricos y a pobres, y el gobierno está comprometido a que haya... Eso es una declaración maravillosa que va contra la desigualdad, ¿no? O sea, reducir la desigualdad que hay abismal entre los más ricos y los más pobres. Posteriormente, en 1814, el decreto constitucional. Madero, un hombre originario del estado de Coahuila, con ideas liberales y democráticas, quien buscaba nivelar las marcadas diferencias entre los ricos y pobres. Hombre de principios, honesto. Los honorarios de abogados. Por eso hay abogados en México que son de los más ricos del mundo. Por todo esto. Claro, no necesariamente. Señor Zedillo, con la complicidad de ustedes, de todos convirtió nosotros deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Sí? Para que los pobres de este país sigan siendo pobres y los ricos más ricos. No, pero hay una realidad. En este país hay 70 millones de pobres. Y hay... Como en los años de 1910 y 1920, cuando fue la repartición de tierras y se desterró, entre comillas, a los ricos hacendados. Los va a recibir el secretario de Hacienda
Ese es mi compromiso. Destacar que el presidente Biden recientemente incluso refirió que para financiar sus programas sociales impondrá un impuesto a los más ricos, vamos a llamarlo así. En consecuencia va un poco en paralelo al contexto que está haciendo México con el outsourcing. Sin Darnos más, ser más fraternos, no dejarnos envolver por lo material. También no estamos en contra de los ricos. En una de las pocas veces que trató el tema el presidente Juárez, lo cito textualmente: los ricos y los poderosos ni sienten ni menos procuran remediar. De Bienestar, Javier Ay Rodríguez. Sí. El coordinador general de para el Bienestar, Carlos Torres Rosa. Aunque pertenecen a un partido que siempre ha estado a favor de los ricos, los pobres que no tenían información se estaban también adhiriendo. Y aunque pertenecen a un partido que siempre ha estado a favor de los ricos, los pobres que no tenían información se estaban extendido en sectores de la población, no necesariamente los más ricos, también en sectores de clase media, aspiracionistas. La reforma fiscal, porque tú eres partidario de que hay que cobrarle más impuestos a los ricos. Entonces, así la armaron. Clara entre lo que es el poder económico y el poder político. El gobierno es de todos, es de pobres y es de ricos, es de los que viven en la montaña de Guerrero y los que viven en las lomas, es de todos los mexicanos. Santillana justificó porque no le envían recursos del gobierno federal. Fueron prácticamente los mismos que el municipio devolvió unos meses después al Club Campestre de León, el Club de los Ricos de León, al aplicarle un subsidio a su pago de impuesto predial por los mismos. No han hecho sino empeorarse, y la pandemia de la COVID-19 los ha transformado en temas imperiosos, exponiendo las vulnerabilidades en todas las regiones del mundo e incluso en los países ricos. La desigual repartición de la riqueza no hace sino amplificar las desigualdades humanos y el Estado de Derecho. Esto exige una justicia que se aplique a todos por igual, sin favorecer a los ricos o a los que tienen las riendas del poder. Exige también crear instituciones resilientes a la corrupción y al abuso de poder. 20 millones de personas más en pobreza extrema en el mundo, y al mismo tiempo los más ricos del mundo se hicieron más ricos. Mencionó algunas cifras el secretario general de la ONU hace poco, haciendo esa revisión. Un reporte que dice que por la pandemia hay 220 millones de personas más en pobreza extrema en el mundo, y al mismo tiempo los más ricos del mundo se hicieron más ricos. Mencionó algunas cifras el secretario general. Una buena propuesta, sino hay que ver cómo se va a llevar a cabo. Dos cuestiones principales: las aportaciones serían 4% de los más ricos del mundo, que se hicieron más ricos. En el mes de enero presentó el secretario general de las Naciones Unidas un 200 millones de personas empobrecidas que viven junto a un río, una fuente o un acuífero contaminados.
a menudo por la codicia humana, a veces de los más ricos. Por eso yo estoy insistiendo en que en general en el mundo tenemos que afrontar. Pues un campesino y empezó a decir, a insultar pues, que a los ricos y esto y a lo otro, en la cantina. Y aguantaba, digo, y ellos aguantaban y aguantaban. Tremenda de la desigualdad. Algunos estudios no lo capturaban porque las encuestas de hogares que se hacen en México nunca entrevistan a los más ricos, a los multimillonarios. Entonces no aparecían esos multimillonarios y se subestimaba. Y pobres íbamos a terminar perjudicados, los pobres más pobres y los ricos más inseguros. Aquí está el ingeniero Germán Martín. ¿Cuándo lo entregamos? Porque eso es una cuestión. El que durante todo el periodo neoliberal los más acaudalados, los más ricos de México no pagaban impuestos. ¿Les parece poco? Más acaudalados, con miles de hectáreas, son de los más ricos de México. Es el dominio de un grupo, el dominio de los ricos. El periodista, gran periodista de guerra, Ryszard Kapuscinski, un periodista polaco que ya falleció, en su libro Los cínicos no sirven para este oficio, decía que no existen los periodistas ricos, que cuando una persona tiene la aspiración. Vi un Twitter ayer, antier, de Claudio, a ver si lo consigues. Es uno de los más ricos de México, su familia. Humildes de los potentados. En 1865 afirmaba: los ricos y los poderosos no sienten ni menos procuran remediar las desgracias. Como usted lo ha explicado, pues viene un encadenamiento y este subsidio pues no es cierto que solo le sirve a los ricos, a los que tienen coche, a los que tienen automóvil, les sirve las mercancías. ¿Y qué pasó? Bancos quebrados con banqueros ricos. ¿Quebraron los bancos? Uno de ellos de menos de 2 años. Sin embargo, ya toda la célula que intervino en esos hechos criminales está detenida. Es un grupo criminal que se identifica como los Riquis, cuya cabeza, Ricky Ángel N., ya fue detenido. Ya están vinculados a proceso 5. No fuera a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, puesto que supuestamente le atribuyen a uno de los hombres más ricos del mundo, de que no le hagas caso al que tiene. Y pedían la cabeza de los más ricos, de los burgueses.
pedían la cabeza de los más ricos, de los burgueses, para que actores, artistas caracterizados por la extravagancia. Bueno, lo que dijo uno de los más ricos del mundo no existía. Entonces, ¿qué quieren? ¿Una oligarquía? ¿Qué es un sistema político de los potentados, de los ricos? Esa es oligarquía. Repetir, pero antes de que llegara Salinas, solo había una familia que aparecía en la lista de Forbes de los más ricos del mundo, la familia Garzazada. Entregaban a particulares, nacionales, extranjeros. Esa no era una democracia, era una oligarquía, gobierno de los ricos. Ahora no, ahora hay una auténtica democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. En una democracia era una oligarquía. De acuerdo a Aristóteles, la oligarquía es el gobierno de los ricos. Es el gobierno de los ricos. El gobierno para los ricos, para las minorías. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. La oligarquía es una forma de gobierno. ¿En qué consiste? Es el gobierno de los ricos, el gobierno para los ricos, para las minorías. Del ejido El Porvenir, asegurándoles a los empresarios que utilicen nuestras tierras ejidales y dárselas a vinicultores pisoteando nuestros derechos de nuestras tierras, haciendo más ricos a los ricos, por los que les solicitamos una audiencia en conjunta con autoridades ejidales de la Procuraduría Agraria también. Procura que el presupuesto alcance a todos, que el gobierno represente a todos los mexicanos, ricos y pobres, de todas las religiones, que no de crisis cuando se paró la economía con la pandemia. Revisen las listas. Necesario, que ahorita más que nunca se necesita esto. Él decía en marzo pasado, deberíamos imitar a los países ricos, a los que usan el dinero público para construir prosperidad y combatir la pobreza. Esté mejorando. De acuerdo a información del INEGI, los más ricos en promedio llegaban a ganar cuando llegamos el 18 significaba que los más ricos de México tenían 18 veces más de la oligarquía, del gobierno de las minorías, del gobierno de los ricos, para decirlo con claridad, de acuerdo a la definición aristotélica. Los problemas tan añejos, donde las generaciones van muriendo sin nunca tener certezas en sus tierras. Es lo mismo que sucede en muchos de los ejidos del país, donde los ricos y funcionarios quieren sus buenas tajadas.
Para el tema, le quiero comentar que en el ejido Juan Escutia, solo él. Entonces, ¿hay más? Los ricos potentados, para decirlo con claridad, porque así se define desde la época de Aristóteles, es el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo, así se define. ¿Qué respuesta podrá dar? No encamina nada. Los problemas agrarios ahí están y más fuertes. Estas personas, los ricos, los adversarios del ayer y los ricos, digo adversarios porque desgraciadamente es gobernadores, es políticos, es alcaldes, es diputados. Que se iba a resolver esto y 3 años, presidente, no sé qué respuesta podrá dar, no encamina nada. Los problemas agrarios ahí están y más fuertes. Estas personas, los ricos, los adversarios del ayer y los ricos, digo adversarios porque desgraciadamente un tiempo de crisis y ahora los más ricos de México. Presidente, no sé qué respuesta podrá dar, no encamina nada. Los problemas agrarios ahí están y más fuertes. Estas personas, los adversarios del ayer y los ricos, digo adversarios porque desgraciadamente es gobernadores, es políticos del gobierno federal. Ya no se ve, y se están desilusionando. Las mujeres sufren, les han tumbado las casitas ahí mismo, las hectáreas, porque se ponen a sembrar los ricos con 30 tractores, camiones como 50, mucha maquinaria. Y ahora, señoras, a todas esas personas que tienen muchas necesidades, si supiera usted cómo viven, qué comen, qué siembra para poder comer ahí un pedacito ahí, o su casita que llegan los tractores de los ricos. Somos poderosos, somos del poder, somos políticos, somos del ayer. De que hay ejidatarios terratenientes, son ejidatarios los más ricos. Es militarización. Es narcotráfico y es apoyo a los ricos. No se midió, le van a seguir. Es de deshonestidad intelectual, mínimo. Acuerdos con los ricos. Que a ver si lo ponemos sobre la educación, que no hay que educar a los pobres, hay que educar a los ricos. Lo tengo en mi... Muy parecido a la oligarquía, al gobierno que definía Aristóteles como el gobierno de los ricos. Ya, a partir de este tonito y de estas decisiones, que la respuesta que dan las revoluciones a la pregunta ¿qué vamos a hacer con los ricos? Es muy simple y es siempre igual en todas. En la Revolución Francesa, en la soviética. Fíjense la fórmula que se aplica en todos lados. ¿Qué hacemos con los ricos? A ver. Y luego los desapareces. No, antes. Revolución Francesa. Agua. Entonces, adelante. De que ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con los ricos? Bueno, espero que los ricos entiendan ya, a partir de este tonito y de esta
Pero entonces, adelante. De que ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con los ricos? Bueno, espero que los ricos entiendan ya, a partir de este tonito y de estas decisiones, que la respuesta que dan las revoluciones de muchos. Desde su inicio, la dictadura porfirista se orientó a favorecer a los ricos y dio la espalda a los pobres. De muchos. Desde su inicio, la dictadura porfirista se orientó a favorecer a los ricos y dio la espalda a los pobres. En segundo, en tercer lugar, como de los más ricos del país. Los vasquistas, reyistas, os llaman a defender sus desteñidas banderas. No escuchéis sus cantos de sirena, arriba todos, pero para llevar a cabo la expropiación de los ricos. Y sigue, mexicanos, si queréis ser libres, luchad por la causa del Partido Liberal. Todos los... No habíamos entrado. Los más ricos ganaban en promedio 18 veces más que los pobres. Los más ricos de México ganaban 18 veces más que los pobres. En el 20, mientras que en el 18, o sea, cuando no habíamos entrado, los más ricos ganaban en promedio 18 veces más que los pobres, los más ricos de México. Entonces, la oligarquía es el gobierno de los de arriba, de los ricos. Del pueblo, esa es la democracia, distinta a la oligarquía, que es el poder de una minoría, es el poder de los ricos. La democracia es el poder del pueblo. El mejor gobierno es el de los ricos, o sea, la oligarquía, que es el gobierno de los ricos. Y los que mejores gobiernan son los ricos, porque el que decían algunos, el mejor gobierno es el de los ricos. O sea, la oligarquía, que es el gobierno de los ricos. Y los que mejores gobiernan son los ricos, porque el que ya tiene nosotros no estamos en contra de los ricos, estamos en contra de quienes se hacen ricos. Una buenísima, a ver si la tengo por ahí, sobre los ricos. Y que conste, no, es un pensamiento conservador. Entonces ellos quieren estar bien con los ricos. Zedillo quiso estar bien con los banqueros, con los grandes empresarios de México. Y que conste, no estoy en contra de los ricos, estoy en contra
de los corruptos. Pero Proa, estaba usted reflexionando o más bien ironizando que el expresidente Ernesto Zedillo se equivocó por muy poco al calcular que esta deuda de los banqueros y de los más ricos, también algunas transnacionales, pues nos iba a costar 125. Sabía desde entonces que esto se iba a acabar pagando hasta 2042, como va a resultar ser, si no es que se extiende un poco más esta deuda de los ricos que se socializó hacia todos los mexicanos y mexicanas. Es un pensamiento. De 1,000 millones de pesos. Preguntarle pues por estas decisiones que se tomaban en los gobiernos pasados, específicamente el gobierno de Felipe Calderón, de siempre ayudar a los más ricos, a las transnacionales, fuera por la vía de los impuestos, por la vía de la privatización de las empresas. 1,000 millones de dólares, una familia. En este año la revista Forbes empezó a publicar la lista de los más ricos del mundo. Y nada más la familia Garzazada. Es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo, porque eso es. Kratos es poder, es el poder del pueblo. Eso no había. Era una oligarquía que es el gobierno de las minorías, el gobierno de los ricos. Eso es lo que ellos añoran, quieren regresar. No defienden la democracia, defienden la oligarquía, el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos. Y la democracia es el gobierno del pueblo, es el gobierno de todos. La oligarquía es el poder de las minorías, es el poder de los ricos. La democracia es el poder del pueblo. Porque ellos son de corazón partidario de la oligarquía, que es el gobierno de las minorías, que es el gobierno de los ricos. Y lo que se está llevando a la práctica con la democracia, eso tiene que ver con la oligarquía, porque para que exista el gobierno de las minorías, el gobierno de los ricos, pues tienen que cooptar, comprar. La expropiación petrolera causó entre una minoría un profundo malestar, sobre todo entre los ricos de la época, en sectores de clase media y en la mayoría de los medios. La expropiación petrolera causó entre una minoría un profundo malestar, sobre todo entre los ricos de la época, en sectores de clase media y en la mayoría de los. Significa también, de acuerdo a la definición aristotélica, el gobierno de la minoría, de los pocos, de los ricos. Entonces es interesante. Y decía yo que esto es pues es en esencia el gobierno de los pocos, el gobierno de las minorías, el gobierno de los ricos. Y la democracia es el gobierno del pueblo. Porque dominaba una minoría. La oligarquía es el gobierno de los ricos, el gobierno de la minoría. La democracia es el mundo.
Es el primer año que la revista Forbes da a conocer la lista de los más ricos del mundo, los que tenían en ese entonces más de 1,000 millones. En la medida de que fue pasando el tiempo. Ayer hablaba yo de que estábamos como los nuevos ricos que compran un yate depreciando en la medida de que fue pasando el tiempo. Ayer hablaba yo de que estábamos como los nuevos ricos que compran un yate, dominaba la oligarquía. Era siempre el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos. No el gobierno, el Chapo. ¡Qué barbaridad! Lo sacaban en la lista de la revista Forbes como de los más ricos de México. No, hablando en términos del Día de la Marina en Tampico. Como presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el grupo de presión que financian los más ricos de México y el gobierno de Estados Unidos. Pero no tiene necesidad. Claudio. Una vez salió en Forbes también de que Fidel Castro era de los más ricos del mundo. Mucha carga ideológica. Se conoce como la oligarquía, que es el poder de los ricos. Eso es la oligarquía. La democracia es el poder del pueblo. Era una oligarquía, porque la oligarquía es el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, era una oligarquía en el mundo que aparecía en la lista de Forbes. En 1988 la revista Forbes empezó a publicar la lista de los más ricos del mundo. En 1988, la primera lista. Y solo fuesen tejanos, que son orgullosamente chontales, mayas, tabasqueños, pero si fuesen tejanos, fuesen de los más ricos del mundo, porque este campo está produciendo 40,000 barriles de crudo diariamente y lo tienen proyectado. Son empresas quebradas, empresarios ricos, bancos quebrados, banqueros ricos. ¿Cuánto estiman que tendrían que invertir estos nuevos inversionistas? No sabemos eso. Lo que había es lo que se conoce como oligarquía, que es el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos. Entonces, era una oligarquía simulada. Los aristotélicos, una oligarquía, que significa el gobierno de los ricos y para los ricos. Como eso ya no existe, prevalecía una aristocracia, más que nada en términos aristotélicos, una oligarquía, que significa el gobierno de los ricos y para los ricos. Y que tengamos en realidad
una oligarquía, el gobierno de los de arriba, de la minoría, de los ricos, y que el pueblo no exista. Reyes Heroles cuestionando a los que argumentaban de que debían de gobernar los ricos, porque había esa idea, ¿no? Y todavía. Ahora hay ejidatarios que son de los más ricos de México, que compraron miles de... Lo que imperaba era la oligarquía, el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo. Entonces todos ellos... El 1 es el de los más pobres y el 10 es el decil de los más ricos. El 1 es más pobre, 4% más que en 2016, en términos reales. 8, los ingresos de los más ricos decrecieron un 13.2% durante el mismo periodo, 7.4. 6, la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres disminuyó. Esto es la desigualdad. De 2016, los más ricos ganaban 21 veces más que los pobres. En 2020, la desigualdad entre los más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15%. Se redujo la desigualdad entre los más ricos y los más pobres. Se redujo de 18 a 15%. Es decir, por sector de la población, considerando los más ricos y los más pobres, sino 8 a 15%. Los más pobres recibían 18 veces menos que los más ricos, que el decil más rico de la población. Y ahora, con esta encuesta, por zona o por decil, es decir, por sector de la población, considerando los más ricos y los más pobres, sino 0.9%. El ingreso promedio de los hogares es de 63.695 pesos. La brecha de desigualdad disminuyó. En 2016, en el año 2016, los más ricos ganaban 21 veces más que los pobres, a pesar. A ver si tienes otro. Este es importantísimo. Diferencia salarial entre los más ricos y salarial
entre los más ricos y los más pobres. Eran 23 veces más con Fox que tenían los ricos. Entró muchísimo dinero. Bueno, en ese entonces, ese dato creo que sí lo tenemos, los más ricos que es del 18 al 22, es el único decil que cayó, el de los más ricos, pero ya del 20 al 22 también los que tienen menos. Y esto no necesariamente significa que los ricos de México se están empobreciendo. No, significa la desigualdad social disminuyó de manera histórica en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Veamos la diferencia entre lo que ganan los más ricos y los más pobres. Ahora los más ricos ganan 15 veces más que los más pobres, pero en los gobiernos anteriores fue entre 21. Pero la desigualdad social disminuyó de manera histórica en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Veamos la diferencia entre lo que ganan los más ricos y los más pobres. Ahora los más ricos ganan 15 veces más que los más pobres. Menos. Ahora, analizando bien, cuando se habla de los ricos, son ingresos y es un decil. Y esa oligarquía, que es en sentido aristotélico el gobierno de los ricos, el gobierno de unos cuantos, se dedica a saquear. 2010. Calderón, la diferencia entre los ingresos de los más ricos y los ingresos de los más pobres, 35 veces. Entre los ingresos de los más ricos y los ingresos de los más pobres, 35 veces más los ricos que los pobres. La diferencia el año pasado, 15%. De los griegos, oligarquía, no democracia. ¿Qué es la oligarquía? Es el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos. Eso era lo que había en nuestro país, porque el gobierno Era un fondo entre todos los países, considerando lo que tienen que aportar los más ricos del mundo para que 1.000 millones de seres humanos, que la Grandeza, Bellavista, Canadá, El Porvenir, donde viven los ricos, sus nombres es la definición aristotélica. La oligarquía es el gobierno de los potentados, de los ricos. Y eso era lo que había en México. Una oligarquía con fachada. Queremos que haya en México una auténtica democracia, nada de oligarquía, que es el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos, con fachada de democracia. No, eso ya se acabó. Ahora es auténtica democracia, gobierno
pueblo. Antes no había democracia, era oligarquía, que significa el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos, y nada más era la fachada de democracia. Ahora no. Porque realmente el gobierno estaba al servicio de una minoría. Es lo que se conoce como oligarquía, gobierno de los ricos, gobierno de unos cuantos, con fachada de democracia, que es de verdad. No había en realidad una democracia. La oligarquía es gobierno de unos cuantos, de los ricos, y la democracia es que es una pirámide. En la punta están los dueños, ¿no?, de los medios, que en muchos casos son muy ricos, de los más ricos de México. Y luego, en la punta están los dueños, ¿no?, de los medios, que en muchos casos son muy ricos, de los más ricos de México. Y luego hay un segundo, como en Coajimalpa, ¿no? Pero Benito Juárez es algo especial porque no viven los más ricos. Es una clase media. Habíamos ganado en Miguel Hidalgo, que ahí viven los más ricos, como en Coajimalpa, ¿no? Pero Benito Juárez, y lo mismo, todos los dueños de los medios de información, que de pura casualidad son, en algunos casos, de los más ricos de México y de los que más negocios por ejemplo, no sé, ¿por qué no pones la lista de Forbes, de los más ricos de México, de los 10? Y ahí no, de los más ricos, con Forbes. Cuando comenzaron a hacer estas listas de los más ricos, antes de Salinas, la única familia que aparecía, ellos siempre han tenido, cuando empezaron a hacer estas listas, sí, la familia de los más ricos, con Forbes, o al que más lo necesita. Y en eso hasta los más ricos de México han ido aceptándolo, algunos no. Sí hay diferencias, fíjense que de 93,000 a 26,000, porque Carlos sí aparece entre los más ricos del mundo. También ahí son parte de un engranaje de privilegios, pero estos son los más ricos, de unos cuantos. Pero la oligarquía significa que se gobierna buscando el interés de los ricos, protegiendo a la
sin que nadie se ofenda, porque no todo el que tiene es malvado. Pero ¿qué es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y para los ricos. Eso es lo que había en México, con una fachada de una oligarquía durante muchos años. Oligarquía significa el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Las minas era un gobierno para una minoría, no había democracia, era una oligarquía, gobierno de una minoría, gobierno de los ricos. Y no tenemos nada en contra del con el presupuesto público, que es del pueblo, se hacían grandes unos cuantos. Eso es la oligarquía, gobierno para la minoría, gobierno para los ricos. Y la fachada, la democracia, nada más de parapeto. Ahora, plantas tratadoras, de edificios de cartón, un fraude inmobiliario de departamentos de 20 millones de pesos, donde les vendieron, los ricos le vendieron a los ricos cartón. Vemos Acapulco también como un set cinematográfico. ¿A dónde vas a ir de vacaciones el verano? Así es, pues. Y los peores son los nuevos ricos. Porque el que es rico para el pueblo, pero en realidad lo que había era una oligarquía, que es el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos, y al pueblo no se le tomaba en cuenta, solo cuando necesitaban los votos. En realidad, una democracia que es el gobierno del pueblo. Lo que había era una oligarquía, el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos. Al pueblo nada más lo utilizaban cuando había elecciones, era cuando repartían migajas. Pero el planteamiento es el mismo. Llega y dice, todas las deudas de los ricos de Argentina las asume el gobierno.